gente de Texcoco, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque estamos volviendo a nuestra programación habitual de creativa, anteriormente llamado Beaver in the Real Life. ¿Por qué tuvimos ese cambio? Pues ustedes ya vieron el capítulo pasado con Alecita que hicimos unas cuantas adecuaciones a lo que se está haciendo aquí. Y qué mejor que entrevistar a alguien texcocano de corazón y el cual ha hecho muchísimas cosas, a la cual ha hecho muchas cosas, pues tanto en el municipio como en lo social y en otras cosas más. ¿Cómo estamos? Hola, pues primero muchas gracias por la entrevista, felicidades porque retoman el podcast y bueno, todo este contenido que además pues ayuda mucho para que la gente conozca a muchos texcocanos y conozca como la vida de las personas, ¿no? Así Les es. felicito y pues gracias también por esta pequeña entrevista. Y pues obviamente hace rato yo mencionaba en la intro todo lo que está haciendo usted, obviamente para los que no lo conozcan, es Jessica Águila, es una gran, para empezar, es politóloga, ¿no? Estábamos hablando que hay varias carreras y ambas, y todas se ejercen, ¿solamente hay dos o cuántas hay? Pues mira, así como bien rápido, soy politóloga y administradora pública, esa es mi carrera, la que inicié, ¿no? Después me hice maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, luego abogada. Igual hice una maestría en periodismo político, entonces pues hablas del análisis político, ¿no? Y tengo una maestría también en Derecho Procesal Familiar, ¿no? Entonces pues eso es lo que hago todos los días, en realidad comunico, hago análisis político, pues hago pues muchos asuntos, ¿no? En materia de derecho, en general pues casi todas mis carreras las he ejercido desde hace mucho tiempo. No, y para empezar, son carreras que uno bien podría pensar que no tienen mucho que ver entre sí, pero sí las hay y mucho entre ellas, porque todas van hacia un bien común que es lo social, ¿no? Sí. Porque hoy en día podemos entender que todo está bien hasta que empezamos a buscarle y encontramos que hay muchas cosas que no lo están, ¿no? Hablando un poco de la carrera que existe de la politología, hay una carrera política bastante extensa en su haber, que nos estábamos hablando fuera de cámaras, que eran 21 años de carrera política. ¿Cómo fue eso? Porque 21 años, estamos hablando del 2003, 2004, por ahí así. ¿Cómo es que en ese momento donde está complicada la situación política mexicana, estamos hablando del sexenio de Calderón, si no mal ubico, una situación muy complicada, ¿no? En esa época. Es un cambio que, para empezar, veíamos el cambio de 80 y tantos años del PRI gobernando el país, de repente cambiamos a un partido político diferente, y es Calderón. ¿Cómo fue iniciar en ese momento? Sí, fíjate, me acuerdo, ¿no? La mitad de mi vida, tengo 42 años, he estado en la política, ¿no? O sea, en 21 años inicié justo cuando estaba el tema del desafuero, justo por eso entré como a apoyar el movimiento y me uní para hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales aquí en el Ayuntamiento de Texcoco, empecé, ¿no? Y justo ahí como que empecé a ver, ¿no? Todo esto de la izquierda y ya como politóloga posterior, pues continué ahí, ¿no? La realidad es que siempre he estado como muy enfocada a los principios de los partidos políticos de izquierda. Me mantuve mucho tiempo sin ninguna afiliación política y ya después estuve en el PRD, ¿no? Okay. Después del PRD, pues sí, fue la alternancia en muchos lugares, vino toda la ola de azul, ¿no? Del PAN. También. Y hubo justo la alternancia desde antes, en el 2000, ¿no? También fue en el 2000, ¿no? Sí, fue en el 2000 con Vicente Fox. Sí, 2000, Vicente Fox, después me tocó todo con lo Calderón. de Felipe Calderón, me tocó todo lo del desafuero, sí. Y convivir ahí, ¿no? Adelante. Y convivir ahí con todos los grandes políticos de la historia, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, lo conocí, Andrés Manuel. La verdad es que he sido una mujer, creo que muy afortunada, porque me tocó convivir y platicar con muchas de esas personas muy inteligentes, a pesar de lo que hoy sean, ¿no? El prestigio que tengan. Sí, totalmente. Menos. La verdad es que son gente muy culta, muy letrada, ¿no? O sea, que me enseñó mucho y que aprendí. Estuve en el Senado, en el Poder Legislativo, también de asesora política, ya fui contralora de Bellas Artes. Allá ahora sí que en el IMBAL, ¿no? Estuve aquí de defensora de derechos humanos, directora de desarrollo social,
estuve de secretaria particular del presidente y en también todos los temas políticos, pues fui representante electoral de muchos candidatos. De varias situaciones. Y normalmente siempre se ven afectadas ciertas situaciones políticas que hasta pueden ser históricas por ideologías, ¿no? Por ejemplo, la anterior, un año antes, justamente en el año donde usted fue candidata, ese mismo año, o previo uno antes, no recuerdo bien, fue cuando la primera gobernadora del Estado de México, mujer, ¿no? Que se vio totalmente opacado el momento histórico que tuvimos por los aires políticos, ¿no? O sea, es un momento histórico. La primera gobernadora desde la erección del Estado de México hace poco más de 200 años, 100 años, la primera mujer que lo va a gobernar y se ve opacado que si por un color o que si por el otro, ¿no? Sí. Años después tenemos la misma situación con la presidenta actual, que se ve opacado lo que está pasando por los colores, cuando tengamos en cuenta que había una posibilidad muy grande y que terminó siendo real, que una mujer por primera vez gobernara un país, o este país más bien, ¿no? ¿Cómo se puede vivir esa situación dentro de la política? ¿Cómo se vive? Pues mira, primero, pues es bien complicado porque como mujer en la política te tienes que enfrentar a muchos retos. Para bien o para mal, fíjate, justo hablando de la gobernadora, ella también fue la segunda mujer presidenta en Texcoco. Okay. Después de Victorina Mayer, hace muchísimos años, la profesora Delfina se convirtió en la segunda mujer presidenta municipal. En ese entonces me tocó ser su suplente por el Movimiento Ciudadano también a la presidencia municipal. Fue cuando ganó. Nos entregaron nuestra constancia de mayoría y la tengo como presidenta suplente. Y justo ver el triunfo de muchas mujeres, una mujer más joven, yo en ese tiempo tenía 28 años. Hombre. ¿No? Pues fue entrar a un gobierno, querer hacer cambios, pero ahí te topes con la realidad porque pues, el presupuesto no cuadra con tus ideas y tampoco con los objetivos. La política nada que ver con la teoría y la práctica, ¿no? Pero ver esos triunfos de mujeres como ella y luego verla en el tema de la gobernatura y que sí, justo se ven opacados o que rebasan temas en lugar de generar pues que las mujeres exitosas como una presidenta de la República se vea con mucho más interés, pues la política a veces, ahora sí que dicen, empuerca todo, ¿no? Sí, el totalmente. tema de esa ideología tan radical o del fanatismo político, ¿no? No, y el fanatismo político es una situación muy, muy peligrosa, incluso hablando en este término, porque termina cegando por completo a un personaje real por tal cosa, ¿no? Y tanto para bien como para mal, ¿no? Seguir corrientes que no entendemos muchas veces por el mero fanatismo. Lo platicábamos mucho en otros momentos. Municipios o estados o pueblos o comunidades donde gana un partido que no tiene candidato por el fanatismo que existe en las personas, ¿no? Donde votan por tal color y de repente revisan, pero ese color ni tiene candidato aquí. No, ¿por qué ganó? O votan por la dádiva política. O sea, eso está súper mal. Yo veo, decía antes Andrés Manuel, ¿no? Que ponen a la vaca y ganaba la vaca. En el PRI, ¿no? Hoy también. Los otros partidos políticos ponen a la vaca y gana la vaca. Tal cual. Y no por un tema de preparación, no todos, no porque no los haya, pero la gente se fanatiza, defiende a su candidato también horrible, en lugar de ser un poco más conscientes en algunas cosas, ¿no? De que la persona que va a representarte, pues una persona que tenga la capacidad, porque yo les digo, el primer acto de corrupción es ocupar un puesto para el que no estás preparado. Totalmente. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, la gente se fanatiza y porque le dan un tinaco, le dan una despensa, que puedo entender porque justo la problemática social, la pobreza y todo este sesgo importantísimo del tema de la política social, está bien complicado el tema de, por lo menos en Texcoco, si hay un tema de rezago educativo, social y muchas cosas, que le gane a un candidato preparado o que sí esté listo para gobernar contra un partido político que acarrea masas a través de la dádiva política y que abusa de la necesidad de las masas. Eso es lo peor que puede pasar. Sí, porque existe una situación que justo entendemos, ¿no? Esta parte donde, a ver, te vamos a dar algo que tú necesitas, que sabemos que lo necesitas, y también está erróneamente dirigido el decir, es que lo aceptan
Ese es el problema, no, el problema no es que lo acepte, la gente lo necesita. Citando de nuevo a Andrés Manuel, como dijo alguna vez, ¿no? Acepten todo, pero después demuestren que están conscientes de lo que están haciendo y de lo que están votando, ¿no? Hablando un poquito de asumir un cargo del cual no estás preparado, platicábamos hace rato igual detrás de cámaras, ¿no? Cuando fue el debate, ¿no? Platicando también en su momento con el señor Israel, que mandamos un saludo, que nos permitió alguna vez entrevistarlo cuando era candidato. La gente quiere ver un debate donde vengan a los candidatos presentar propuestas, porque van a servirles a ellos como sus figuras de autoridad, como sus figuras políticas, y de repente se das cuenta que el debate se convierte en lo que coloquialmente le llaman los jóvenes una tiradera, ¿no? Donde tú dijiste esto y tú 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 y a ver, ya me dijiste todo lo que no he hecho. ¿Tú qué vas a hacer? Como partido, ¿no? Como persona, como candidato, porque la gente es lo que quiere saber. O sea, yo, poniendo el ejemplo, ¿no? En su momento, Claudia, Xóchitl y Maynes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Muy burdo. A ver, ya me dijeron qué no ha hecho mi partido político. O bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿No? Porque de nada sirve la denostación, justamente, es que tu partido esto, pero, ok, ya hablaste de mi partido, pero tú, como candidato, ¿qué estás proponiendo, no? Sí, fíjate, también desgraciadamente es que a las mujeres en política se nos denigra y se nos denosta por contenidos o connotaciones sexuales. Tal ¿no? cual. Te acuestan con muchas personas, hablan de la camacracia, ¿no? Que llegas a los puestos no por tu preparación, sino porque te acostaste con alguien. No denigran tu preparación profesional, critican tu forma física, ¿no? Sí. O sea, muchas de esas situaciones, en lugar de analizar lo bueno que puedes aportar, ¿no? En el caso que decías del debate, en Texcoco creo que habían ya pasado muchos años que no había habido un debate entre candidatos a la presidencia municipal. La verdad es que creo que fue un buen contenido. La candidata de la alianza del PRI, ¿no? PAN y PRD, pues también es una mujer preparada, es una mujer que también ha hecho sus cosas y su lucha. El candidato de Morena no acudió, ¿no? No acudió. Y en este caso la verdad es que pues eso también se prepara, uno estudia para ese tipo de situaciones. Cual. Yo creo que yo me sentí en ese momento muy bien, porque pues todos los días imparto conferencias, doy clases, ¿no? O sea, muchas actividades en donde tengo que hablar, incluso en las audiencias, todo es oral, ¿no? Son audiencias orales y donde hay análisis y debate con los jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo para mí como mucho más casual, porque eso hago muy seguido y casi pues, todas las semanas. Me sentí bien, me siento muy tranquila y muy segura, porque además no pude llegar a mucha gente con todas las propuestas que traía, porque obvio la falta de recurso económico es súper importante, ¿no? O sea, totalmente. Es además súper inequitativo que un partido político tenga mucho más recurso que otro que está compitiendo para hacer oposición. Entonces no pude llegar a más gente. Yo proponía ahí 5 políticas públicas, porque además soy especialista en diseñar políticas públicas, y generé ahí como un poco de expectativa con mucha gente en cómo a través de 5 políticas públicas que estuvieran además enfocadas y direccionadas a la Agenda 2030, ¿no? Y a como muchos factores de perspectiva de género, de gobierno, internacionales, y también que cae a lo municipal, pues se podría generar de verdad desarrollo y crecimiento en Texcoco. No basta con la voluntad, también hay que prepararse, hay que trabajar, y yo creo que muchas de las cosas que a veces publico pues están basadas en estadística. Totalmente. No es solo lo que piensan que es grilla y que es, no, claro que no, es fundamento. Justo, porque incluso ya desde ayuntamiento ya se tachó como las personas que no quieren ver el crecimiento de Texcoco, porque es más fácil decir que alguien más no está de acuerdo con lo que están haciendo a admitir que se está haciendo algo incorrecto. Alguna vez decíamos, ¿por qué el gobierno no se encarga de, no sé, los drenajes o de el agua potable? Porque no es inaugurable, ¿no? Decían, es más fácil desarmar una calle, desbaratarla, dejar a la gente sin conexión real 6 meses, que apenas lo vimos. Bueno, no sé cuándo está saliendo esto, pero apenas se vio. Sí. Y armar todo un meeting, porque eso es campaña, para decir que se aperturó una calle
que quizás no necesitaba tanta arreglo cuando hay calles que están olvidadas, ¿no? Tenemos municipios enteros, localidades enteras que no tienen acceso a algo tan básico como es la luz o el agua, ¿no? ¿Cuántos se quedan sin luz? O saben que, y es algo impensable para gente del centro de Texcoco, el pensar el martes es el día que cae agua, porque ellos tienen agua todos los días. Pero hay pueblos o localidades en el cerro que dicen, oye, vamos a salir el martes, el miércoles. No, es que esos días cae agua 2 horas. No, o sea, es impensable. Pero fíjate, lo que yo le decía a muchas de las personas es que no es el mismo Texcoco el que vivimos. Por ejemplo, yo vivo aquí a la vuelta en San Sebastián y ahí también cae agua 2 veces a la semana. No lo sentimos por si tenemos cisterna, pero si no tienes cisterna tienes que saber qué días cae agua igual y apartarla, ¿no? Pero no es el mismo Texcoco el que se vive en cabecera municipal y en comunidades muy cercanas a la cabecera, al que se vive o al que vive otras personas en Cuatlichán, en Cuautlalpan. O sea, la realidad es que hay una infraestructura para el tema hidráulico en Texcoco mínima, Muy bien. Y prefieren inaugurar calles, ¿no? Es que lo que hacen es hacer el gobierno como ellos creen, pero sin especialistas, sin diseño, sin planeación, y eso es lo que a mí, yo no puedo con eso. No puedo, porque mientras yo me tomo un vaso de agua y le abro a la llave y me lo puedo tomar así de la llave todavía. Sí. O sea, en otras comunidades ni siquiera tienen agua. He regalado pipas allá por los ejidos de Beltrán para por lo menos una comunidad de 20 personas, o sea, de 20 familias, 2, 3 pipas que les duran 15 días o menos y que está limitada, y que llevan 20 años sin agua. Y digo, no, pues no puede ser. Entonces tú estás repavimentando y repavimentando y repavimentando, pero no llevas infraestructura hidráulica. O cada 3 meses embelleciendo el jardín municipal, que eso es una situación que a mí me causa mucha... Vaya, ¿no? Había platicado mucho con personas, dice, cuando uno va saliendo de la carrera quieres cambiar el mundo, ¿no? Y de repente ves que es la 4ª vez en el año que están quitando pasto y poniendo pasto y plantas. Y es como de, a ver, sí está muy bonito el centro, hay que admitirlo, o sea, es muy bonito, pero por sí solo, el centro ya era bonito, ¿no? Se ha cuidado y se ha mantenido porque estaba muy abandonado, sí, pero ¿y si en vez de embellecer cada 15 días del centro, vamos y atacamos las circunstancias de otras partes del municipio? Porque justo no es la misma vida que del centro. Y tampoco digo que los del centro vivan en la opulencia. También hay muchas personas en situaciones muy complicadas en el centro. Ahora, dentro de todo esto, la opinión que se genera mucho en redes sociales es cuando las personas no están preparadas, ¿no? Hoy en día, tristemente, tenemos un gobierno que tiene muchas personas de por favor. Me he tenido acercamiento. 90% lealtad y 10% capacidad. Sí, he tenido acercamiento mucho hacia esas personas donde pues preguntas, ¿no? Por curiosidad, ¿y cómo le hiciste? Ah, es que le ayudé a poner lonas en mi pueblo. Y es como, bueno, y que, digo, es muy respetable, pero tú estás en un puesto de tal cosa en tal secretaría, ¿qué has hecho? No, pues nada, la prepa la tengo trunca. Es como... Y no porque seas una persona que tenga estudios incompletos no valgas como persona, jamás, pero siento que para cubrir un cargo tan importante como es el gobierno, gobernar algo, pues hay que tener ciertas capacidades, ¿no? Desde la persona que está a cargo como tu secretario hasta la persona que tenemos como representante de todo municipio, ¿no? ¿Cómo ha visto eso desde dentro de la política? Mira, lo veo bien mal, ¿no? Porque... la realidad es que los que pagan todo esto son los ciudadanos, ¿no? Son los que pagan mayores impuestos, como ahorita las supuestas aportaciones a mejoras, que es un pago que está medio legislado ahí en la ley orgánica, que es una lanota que queda por abrir un negocio, pero que si das una lana no te piden la licencia, ¿no? O sea, la ignorancia genera que haya corrupción también. Y también la falta de el conocimiento de lo que regula eso también genera corrupción. Sí. Entonces, la gente en general, como desconoce muchas situaciones, prefiere dar una dádiva en lugar de ir a sacar su licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas personas digan, mejor apoyo en la campaña, mejor ayudo, voy y coloco una lona y pongo esto, y ya de ahí ya voy a blindarme para que no me vengan a pedir que mi permiso de protección civil y temas así, no todos, pero sí, ¿no? Y luego ya entran al gobierno muchas personas
que justo están en ese mismo sistema y que permiten y otra vez va la corrupción, que es un mal, repetimos, desgraciadamente en todo el país, pero que se repite y se repite, ¿no? O sea, las influencias, el pago de esa lanita también es corrupción, ¿no? Entonces digo, está bien mal porque mucha gente de ahí pues no tiene la preparación, no se especializó en algo y a veces cobran más que un propio, sí, una persona que sí tiene una carrera, y también hay disgusto entre los trabajadores del ayuntamiento. O que prefieras inaugurar una calle aquí de 40 millones de pesos en lugar, ¿no?, de darle a tus policías mucho mayores elementos, capacitación, para que hagan su trabajo con más herramientas y no corran riesgos, ¿no? O sea, todo es planeación. Entonces es cuando yo digo, no puede ser, y nos está gobernando alguien que no tiene una preparación, no sea, además lo peor es que no se allega de gente que sepa. Tal ¿no? cual. Dicen que un buen líder se rodea de gente que sabe más que él, sí, para que te haga lucir. Entonces, aunque sea para que él luciera, pues debería rodearse de gente preparada, que sepa cómo diseñar, cómo organizar todo el municipio y que no ande gastando dinero así, ¿no? Y de verdad se me complica así mucho porque además Nazario fue mi alumno, le di clases en la licenciatura en liceo, nunca lo vi en una sola clase, me mandaba las tareas, no sé si las hacía él o no, y después dijo ya que era abogado, pero de otra universidad, y dije, caray, ¿no? ¿Y sí? No, ya no le dieron el título en el liceo y se fue, creo que a otra universidad. Y según, no se lo dieron y no tiene cédula. Según yo sé, él no es licenciado, es el ciudadano, presidente, y vuelvo a lo mismo, no es por denigrar a alguien que no lo tenga, pero tenemos que entender que si estás dispuesto a tomar un cargo tan importante, porque estamos hablando de un cargo importante, es hasta incluso ser el conductor de una combi, porque estás llevando vidas en tu combi, ¿no? Entonces, si desde esa persona tiene que estar preparada y le piden hasta saber conducir, exámenes de correctos, ¿por qué no solicitarlo a una persona que esté en un cargo alto, ¿no? Hoy en día tenemos en el mismo partido funcionarios que piden licencias para irse a un programa de tele, ¿no? Y justo una de las propuestas de Movimiento Ciudadano es los 2 días de descanso, o bueno, 40 horas con 2 días de descanso, ¿no? Porque ya las dijeron, ya están bien, pero trabajas menos horas el mismo tiempo. Entonces realmente una persona no va a descansar porque le quites 1 hora al día, ¿no? Porque tristemente los lugares en donde trabajan que no están bien estipulados, trabajas 9 horas porque te dan una de comida, para que trabajes tus 8 horas limpiecitas y te den el salario mínimo. Y con el salario mínimo, y a veces ni eso, ¿no? Bajándose con una respuesta donde yo no puedo pagar seguro, ¿no? Porque no tiene seguro. Y de repente ves que el que votó en contra de que se te den 2 días de descanso a ti como obrero, como asalariado, es el que pide licencias porque tiene que ir a un reality o quiere irse de vacaciones, ¿no? O licencias a los 2 días de tomar el cargo, ¿no? Sí, entonces es un mal general, y yo entiendo que no puedes cambiar todo el mundo, ¿no? Ni puedes generar, a lo mejor quitar todos los problemas, pero sí puedes mejorar tu entorno. Así es. Si aquí vivo, yo quiero que esté en mi casa, que camine yo igual segura, con mis hijas en la noche, salga a la tienda, a la farmacia, pues que no me van a asaltar, ¿no? Tal cual. Pero hoy la inseguridad se ha desbordado. O sea, ¿cuándo habíamos visto que mataran a un funcionario público? Así es. ¿No? Al primer regidor, al mes del gobierno que inició, lo asesinaron. O sea, no puede ser, eso no había sucedido en Texcoco. Y la delincuencia, y aquí a una cuadra en la Guadalajara balearon a uno de los inquilinos de la plaza, ¿no? O sea, que era arrendatario aquí, y luego vas y empapelados, encostalados, no sé, horrible situación, una desgracia, y que digo, ¿qué está pasando en nuestro municipio? Que es más fácil ir a aplaudir que inauguren una calle, a implementar un programa en temas de seguridad pública, una política pública eficiente para salvaguardar la integridad de tus ciudadanos, tuya, de tu familia, ya deja de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, tal cual. Pues encabezar un puesto tan importante necesita de verdad una mano firme, pero además muchas manos que te apoyen con muchos especialistas. Y es que justo, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, tomando en cuenta personajes del pasado, ¿no? Por ejemplo, el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que
era una persona que estaba, según las mismas teorías que existen dentro de la política, que era la persona imagen, que detrás había alguien que hacía las cosas. Será o no correcto o real, tenemos que entender que había personas que trataban en conjunto, aunque sea, de hacerlo quedar de una forma bien. Lo lograban o no, es muy distinto. Pero de repente tenemos políticos donde se ve que no hay ningún tipo de asesoría, se ve que no pasó por ningún parche de no lo subas, no lo publiques, no hagas esto. Si lo subiera, pues quizás otra cosa sería, pero el problema es que ya no existe en los mismos políticos una carrera política real, ¿no? Una preparación política. Es, yo quiero, soy popular y ya, lo voy a lograr, ¿no? Anteriormente existía, por ejemplo, Atlacomulco, ¿no? Donde el grupo Atlacomulco, que ahora también le llaman el grupo Texcoco, también ya existe, ¿no? Donde eran personajes que quizás casi todos los que salían de ahí llegaban a un cargo público, pero mínimo esas personas tenían, y no por alabarlos ni nada de eso, pero había una formación mínima de lo que se iba a hacer. Poco, ¿no? Habían lecturas, sí, tal cual, ¿no? Y de repente acercarte a alguien y hablamos, por ejemplo, del debate. ¿Por qué no asisten? Porque saben que no pueden contestar una pregunta simple, porque saben que no están inmersos en lo que quieren. Ya fueron la persona que fue puesta y que va a estar ahí, ¿no? Sí. Y pues, dentro de muchas cosas, algo que es muy interesante y que algo que de lo que es muy presente es la juventud, ¿no? Hoy en día existen muchos movimientos que permiten a la juventud de entrar. Usted, que fue una joven que entró en todo esto, ¿cómo ve el cambio de hace 21 años al día de hoy? Pues ha sido poco, ¿no? Por lo menos en la política yo entré en un ambiente en el donde sí había pocas personas que me apoyaron, por supuesto, que vieron en mí, vieron mi tesis, y me dijo una persona ahí, oye, ¿tu tesis es de la segunda vuelta electoral? ¿Te gustan esos temas? Y yo, sí. ¿Sabes qué? ¿Te quieres ir a trabajar conmigo al INE? Y yo, ¿de verdad? Sí, claro, ¿no? Órale, pero me abrió las puertas, ¿no? Me enseñó. Yo creo que parte de la formación que tengo hoy, tan organizada, tan disciplinada, tan estricta, fue parte de mi formación, ¿no? Con varias personas en la política. Y que de ahí vi varias oportunidades, pero no es para todos igual, ¿no? Hay un tema complicado de acoso, hay un tema complicado de violencia política, en donde eres revictimizada además por otras mujeres y te quejas de que un hombre te acosa. Las oportunidades laborales son complicadas porque hay mucho machismo, ¿no? Es un ambiente todavía de hombres, como la abogacía, ¿no? Sí. Pero bueno, ya cuando pasan tantos años, yo llevo 21 años, aprendes a nadar con los tiburones, sí, ¿no? Y a poner límites altos y con claridad a alzar la voz. Pero cuando eres joven, sí hay pocas oportunidades. Y también hay muchos ideales, que muchos sí se pueden llevar a cabo, que yo siempre les he dicho, lucha por lo que quieres, o sea, hazlo, o sea, con lo que tú hagas va a aportar al mundo, va a sumar, va a pasar algo. Sí. Entonces, hazlo, no dejes de hacerlo porque te digan que no puedes, ¿no? Y eso me gusta, el idealismo, me gusta cuando doy clases a muchos de los jóvenes que te decía, pues les digo, denle, tus ideas desarróllalas, hay un mundo para ti, te vas a enfrentar a muchas situaciones feas, pero también tienes que pasarlas y aprender a defenderte para que salgas adelante. Eso también suma y aporta. Pues sí, y siento yo también que es esa parte importante, ¿no? Donde alguien que esté preparado, que esté haciendo las cosas, que lo intente, ¿no? Nunca, bien dicen, ¿qué es lo peor? Pues que no salga, ¿no? Hoy en día usted está en una edad bastante correcta y aún así sigue intentando cosas nuevas, ¿no? Que un joven de 21, de 20, que nos esté escuchando, no lo haga. Siento yo que sería, y bien dice, ¿no? Joven que no es revolucionario está en contra del mismo ser de ser joven, ¿no? Sí. Y pues no sé, algo que le quiere decir a la gente, algo que pues le quiera platicar. Aprovechar este espacio, ¿no? Para decirle pues a todos los texcocanos y las texcocanas que no se queden callados, ¿no? Que lo que quieran decir lo digan. En realidad, miren, callar también es ser y estar de cierta forma es participar en la corrupción, sí, o en los temas sociales, que no te espanten si te quieren decir o amenazar con temas de tus negocios, con temas de tus empresas, no, la ley siempre te protege y te lo dice una mujer que se dedica a las leyes, ¿no? Y que se preparen, que estudien, que luchen por lo que quieren, que alcen la voz en todos los sentidos, no solo en el tema político, en el tema personal, ¿no? Entonces es importante
que ellos conozcan a las personas que los quieren gobernar o que los van a gobernar o que los gobiernan, sí. ¿no? Que critiquen, que analicen, que también den propuestas, por supuesto, propositivas, ¿no? Crítica también constructiva, no nada más destruir y con denostación personal, sí, no, tal cual. Pero que utilicen los espacios y las redes sociales para comunicar algo y también darle un buen mensaje a quienes nos miran de lejos, ¿no? A los jóvenes, a tus hijos, a tu familia, porque eso también suma, ¿no? Y creo que hoy hay muchas oportunidades como las ha habido desde hace 20 años, solamente es que las quieras tomar. Dicen que el tren zarpa y si no lo tomas ya no va a volver a regresar. No. Pues espero que les haya gustado esta plática que tuvimos, bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Creo que no queríamos tener una plática como que tan profunda dentro de este canal. Y pues nada, espero que les haya gustado. Espero que sigan el movimiento que es Jessica Aguilar. La verdad es bastante interesante el blog que tiene. Es muy bueno. Porque justo no es solamente hablar desde me cae mal y voy a criticarlo. No, es hablar como se debe de hacer. Y creo yo que es muy interesante porque no va con una corriente de alguien externo, ¿no? Porque no lo hace Movimiento Ciudadano, lo hace Jessica Aguilar, la que dice esto y esto y esto no está padre por esto y esto y esto, ¿no? Y siento que es como la voz de un ciudadano, lo que todos pensamos, como que usted lo escribe. Entonces, es bueno. Pues muchísimas gracias, gente. Suscríbanse, denle like y pues nada, compártanlo. Síganos en las redes sociales de aquí del Sabor de Texcoco también. Y pues también no sé si quiera que la sigan pues ahí. Invitarlos a que me sigan en todas las redes sociales. Estoy ahí como Jessica Aguilar MX, en algunos Jessica Aguilar, y en todas las redes, YouTube, en TikTok, en todos lados. Estoy en todos lados, como en la sopa, les digo, en todas las sopas. Entonces ahí los invito a seguirme. Muchas gracias nuevamente por el espacio y los invito a que te sigan también que por favor le den oportunidades a más jóvenes como ellos que quieren hacer proyectos nuevos e innovadores. Perfecto, pues esto fue Creativa, una forma diferente y creativa de demostrar las cosas. Chao, chao.